El 19 de abril de este año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyó al Banco Central de Venezuela en la lista de nacionales especialmente designados, esto es, en la lista de personas naturales o jurídicas sujetas a sanciones por ese país. En el caso del Banco Central, esas sanciones se basan en la Orden Ejecutiva 13.850 del 1 de noviembre de 2018, que, por una parte, ordenó el bloqueo de todas las propiedades y derechos de propiedad de las personas naturales o jurídicas que hubieran sido incluidas en esa lista, y en segundo lugar, prohibió a las personas de los Estados Unidos todo contrato o acuerdo con las personas incluidas en esa lista. Según esa orden ejecutiva, las personas de los Estados Unidos son los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes legales en los Estados Unidos, las entidades, término que incluye a las compañías constituidas conforme a las leyes de los Estados Unidos, las entidades constituidas conforme a las leyes de otros países pero que estén en los Estados Unidos, como es el caso de las sucursales extranjeras en los Estados Unidos, y a cualquier persona natural o jurídica que esté en el territorio estadounidense. En cuanto a la administración de las reservas internacionales, según su ley, al Banco Central le corresponde centralizar y administrar las reservas monetarias internacionales de la República. Esas reservas pueden estar representadas en distintos tipos de bienes, tales como el oro y los depósitos de fondos y de títulos de valores de moneda de reserva en instituciones financieras del exterior calificadas de primera clase. Ahora bien, respecto del oro, el gobierno de los Estados Unidos también sanciona al sector venezolano del oro, lo que ha llevado al Banco Central, según informa la prensa, a realizar operaciones de venta de oro opacas de las que no provee mayor información a empresas de África, Emiratos Árabes y Turquía. Y en lo que hace a los depósitos de fondos y títulos valores en bancos de primera clase del exterior, esos bancos de primera clase están todos necesariamente bien conectados con el mayor mercado financiero del mundo, que es el mercado estadounidense. No hay forma de ser banco de primera clase si no está relacionado con el mercado de los Estados Unidos. Si esos bancos son personas de los Estados Unidos, los bienes, fondos y títulos del Banco Central quedaron bloqueados y no pueden en consecuencia ser objeto de ningún contrato. Y si los bancos de primera clase no son personas de los Estados Unidos, sin duda tendrán importantes relaciones comerciales con el sistema financiero estadounidense, y el Banco Central tampoco podrá contratar con sus fondos o títulos que tuviera depositados en esos bancos. En segundo término, en cuanto al régimen cambiario, el Convenio Cambiario 1 actualmente vigente prevé el restablecimiento de la convertibilidad cambiaria, esto es, del cumplimiento de la leyenda impresa en cada billete, según la cual este es pagadero al portador en las oficinas del banco, pago que se realiza mediante cheque, gira o transferencia de fondos depositados en bancos de primera clase del exterior. Nuevamente, por las mismas razones que acabamos de exponer, el Banco Central no podrá cumplir con esa promesa de pago. En segundo término, las sanciones al Banco Central hacen de imposible cumplimiento la obligación de los exportadores privados de vender al Banco Central el 20% de las divisas que obtengan por su exportación. Esto ocurriría, por una parte, en los casos en que la cuenta bancaria del exportador fuere de un banco estadounidense o aún de otra nacionalidad, pero el pago debiera ser hecho en una oficina ubicada en los Estados Unidos. En esos supuestos, el banco del exportador tiene prohibido hacer cualquier negocio con el Banco Central, incluyendo la transferencia de fondos a una cuenta del Banco Central. Por otra parte, si el banco del exportador no fuese una persona de los Estados Unidos, de todos modos es muy posible que ese banco se abstenga de tramitar el pago al Banco Central por las razones que hemos expuesto. En cuanto al crédito externo, según su ley, el Banco Central puede actuar como agente financiero del Ejecutivo Nacional en sus operaciones de crédito externo. En ese carácter, le corresponde gestionar la colocación de los títulos valores, la contratación y el servicio de esos créditos. Creemos que tampoco podrá el Banco Central cumplir con esas funciones, puesto que pesa sobre ese banco un bloqueo de sus activos y una prohibición de contratar para todas las instituciones que sean personas de los Estados Unidos. Y es muy probable que las instituciones financieras que no sean personas de los Estados Unidos prefieran preservar sus operaciones en el mercado estadounidense en vez de negociar con el Banco Central sancionado de un país cuya deuda externa está en default. La OFAC emitió varias licencias generales relacionadas con las sanciones al Banco Central.
Mediante esas licencias, en primer término se estableció un plazo para la terminación progresiva de los contratos, operaciones y otros acuerdos entre personas de los Estados Unidos y el Banco Central que hubieran estado en vigencia para el 17 de abril de este año. Ese plazo terminó el 17 de mayo. En segundo término, se autorizaron las transacciones y actividades ordinarias con el BCB de la CAF, el Fondo Latinoamericano de Reservas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Medialuna Roja, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. En tercer lugar, se autorizan hasta el 22 de marzo de 2020 las transacciones y actividades con el Banco Central de Mastercard, Visa, American Express, Western Union y MoneyGram International. Las remesas de fondos por razones personales y humanitarias siguen siendo permitidas. Y finalmente se incluye expresamente al Banco Central en la autorización que ya existía para los financiamientos y las transacciones comerciales para la exportación o reexportación a Venezuela de productos agrícolas, medicinas, equipos médicos, sus partes y piezas, lo que evidencia que la falta de medicina o de alimentos no es debida a las sanciones de los Estados Unidos. Las exportaciones de Venezuela de ese tipo de bienes siempre han sido excluidas de esas sanciones. Para más información, los invitamos a seguir nuestras publicaciones en nuestras redes sociales.